Buenos días, Agustina. Gracias. Bienvenida. ¿Cómo Gracias. estás? Sí, muy bien, bien. ¿Y tú? Bien, feliz que nos estés acompañando aquí para contar sobre tu experiencia de maternidad, de embarazo en los Países Bajos. Gracias Eh, por el espacio. Y Cuéntanos. creo que es importante lo que estás haciendo de compartir experiencias, ¿no? Porque le sirve a muchas mamás o que están por convertir en mamás, ¿no? Creo que es muy, muy útil. Exacto, aprender entre nosotras, ¿no? Y ayudarnos entre nosotras. Tal cual. Sí. Bueno, cuéntame cómo fue tu embarazo aquí en Holanda. Sí. Cuéntame de ti. Bueno, que tengo dos niños, mis dos embarazos fueron acá en Holanda, totalmente distintos los dos, si bien cada embarazo es único para cada mujer. Con mi primer bebé yo me quedé embarazada cuando tenía 28 años y que hacía, eh, a ver, que voy a sacar la cuenta, hacía como un año exacto que estaba acá. Así que era como ya apenas llegada. Dijimos, bueno, vamos a empezar porque a veces toma tiempo, ¿no? Y fue como muy rápido. Y si bien fue así planificado, creo que fue muy planificado y deseado desde el amor con mi pareja, pero que cuando aún recuerdo nuestras caras cuando el Levatest dio positivo y yo nos hicimos el Levatest y de ahí yo enseguida fue como, bueno, sí que bien, me voy porque tengo una reunión del trabajo. Y ahí me empezó a caer todo, como dije, ay, no, pero qué loca estoy, me vengo a embarazar ahora, no hablo casi nada de holandés, ¿por dónde tengo que empezar? Em, Nada, era como primero yo quería estar un poco más estable, ¿no? Acá. No tenía yo ni siquiera los papeles terminados, estaba en el proceso todavía de integración. Fue como que mucha información, muchas preguntas bajaron a mi cabeza y al mismo tiempo dije, bueno, pero también que si Dios me lo mandó ahora, porque va a salir todo bien. Siempre es una sorpresa, ¿no? Así Sí, sea sí, planeado, siempre es una sorpresa. tal cual. Y bueno, la verdad es que yo he disfrutado muchísimo mi primer embarazo, aparte de, más allá de todas estas preguntas, ¿no? Y de los miedos que cualquier mamá tiene, mamá primeriza, pero aparte de convertirme en mamá en otro país, pero también eso me ha abierto un mundo diferente. He tenido siempre mucho apoyo desde la gente, ¿no? De acá. Yo vivo acá en Holanda, en un pueblito muy chiquito, donde casi no hay extranjeros. No tengo amigos de habla hispana, no tengo amigos argentinos ni nada. Todos mis amigos, mis contactos son holandeses, pero siempre me han recibido muy bien. Entonces, incluso los médicos, siempre han estado eh, no predispuestos a esto de, bueno, a ver, yo vengo con otra cultura, vengo con otros pensamientos, otros principios, vengo con otro idioma y bueno, y quizás vaya a ser una paciente especial. Tienen la paciencia Sí, para explicar y para tal. guiarte en esta etapa de tu vida. ¿Y Sí, cómo preparaste el parto, por ejemplo? ¿Cómo sí. fue? Bueno, me acuerdo que en ese momento el primer así como shock, digamos, fue esto de que, ¿no? Que cuando vas al Verloskundige tenés que llenar la listita de, bueno, cómo quisieras que sea el parto y bla, y bla, y fue como, bueno, ¿y vas a parir en tu casa? Y fue como, oh, wow, esto es muy heavy. Y recuerdo mi familia tipo gritando por teléfono, ¿no? Mi abuela como, "¡Ah! Ay, pero qué horror, que eso que es súper peligroso, que bueno, ¿no? Todo. Y los cónjuges me decía, pero que si sos joven, que si tu embarazo está yendo bien, bueno, lo puedes tener en cuenta. Yo dije, ok, para mí esto es algo
ya demasiado. Entonces dije, lo voy a tener en el hospital, o no, en este Geburtenhaus que se usa acá. Em, y dije, bueno, como que tengo que también interiorizarme un poco, ¿no? Así que me empecé a buscar, me inscribí en unas clases de yoga para embarazadas acá en el pueblo, con todas chicas holandesas, por supuesto, en holandés. Y me acuerdo que la chica le dije, mira, yo hablo más o menos holandés, pero entiendo, voy mirando, y hacía las clases de yoga con los ojos siempre abiertos, porque si ella hablaba solamente, yo no entendía. Pero eso me ayudó un montón, porque relacioné con otras mamás de acá, porque me ayudaron a entender el proceso, ¿no? Del embarazo y de la maternidad, cómo se vive acá. Porque yo creo que uno, a ver, nadie nace siendo madre o sabiendo ser madre, ¿no? Pero cuando uno se embaraza o cuando uno tiene sus hijos, instintivamente materna o cría como ha sido criado en su casa, ¿no? Un poco, porque, bueno, que eso es lo que los únicos recuerdos o información que podemos conectar con este rol. Y yo decía, bueno, sí, que eso lo voy a respetar. Quiero que mis hijos, bueno, sean criados con mi cultura, en mi idioma y demás, pero bueno, que también tengo que aceptar que vivo acá y que mis hijos van a ser holandeses y que mi embarazo va a ser llevado de esta manera. Ya. ¿Y cómo Así que eso, fue eso? sí, ¿Cómo fue bueno, ese proceso de aceptación? em, bueno, creo que eso es un poco, al menos en mi caso, es un poco también en combinación con este proceso migratorio, de aceptación migratoria que yo había hecho ya cuando me vine acá. Em, Creo que si bien, como charlamos antes un ratito, he migrado a otros países primero, yo en este caso, bueno, en los otros países fue como, bueno, voy, pruebo y si no, vuelvo a casa, ¿no? Pero en este caso yo sabía, bueno, esto la historia va de otra manera, ¿no? Vamos con otras intenciones. Entonces, desde el primer momento en que yo vine acá, sabía que venía para quedarme, que mis intenciones eran quedarme, y que había cosas que yo tenía que aceptar y respetar de este país porque yo elegía estar acá. Y creo que eso que fue, ¿no? Mucho de que, bueno, que todas las chicas que venimos de otros países pasamos por esto de no hablar el idioma, de no tener amistades, de la dificultad de conseguir un trabajo por ahí o demás. Eh, La soledad en la el soledad embarazo, la maternidad. también se ha dado en esto de la maternidad, pero bueno, que yo sabía que iba a ser así, ¿no? Y claro que había momentos en que por ahí lo pasaba, lo sobrellevaba más que otros, había momentos en que las hormonas me atacaban y me sentía súper sola, pero yo era como que al mismo tiempo me decía, bueno, pero ¿y qué esperabas entonces? Si sabías que esto iba a ser así, ¿no? Por eso fue que enseguida dije, bueno, no, ¿cuáles son los recursos que yo tengo en esta situación para llevarlo de la mejor manera? Mi pareja me acompañó muchísimo, por supuesto. Y bueno, y este grupo de yoga con muchas mamás me ayudó también un montón. No solo a esta contención, ¿no? Un poco sentimental, emocional que necesitamos mientras transitamos el embarazo, sino también esto de entender, bueno, hay cosas que son normales acá, ¿no? Como esto que te digo del embarazo en el hogar, que de hecho que siempre que lo recuerdo digo, wow, con el primero me pareció tan chocante y de hecho mi segundo hijo lo tuve en mi casa. Y, Wow, y qué valiente, ¿eh? hoy digo sí, y para mí fue el mejor parto, el mejor parto. Y digo, si hoy tengo más hijos, pero acá ni siquiera lo dudo. Iba a mi casa, pero con mi primer hijo me tuve que enfrentar a un montón de paradigmas, ¿no? De, de, Sí. de, de prejuicios que uno ya tiene. Entonces, bueno, la situación es otra, ¿no? Pero bueno, tuve también la suerte de que en ese momento, bueno, mi mamá y mi abuela, que yo soy muy apegada a mi abuela, pudieron estar acá para el parto. Y de hecho que
que bueno, lo hemos discutido con mi marido y bueno, mi hijo finalmente nació en el hospital por algunas complicaciones del momento, pero mi marido y mi mamá estuvieron en ese momento, apoyándome ¿no? Desde ambos lados, emocionalmente y en temas prácticos, porque bueno, que yo en ese momento de dolor o no, tan vulnerable, uno ya, y yo gritaba en español. Claro, ¿no? Es que es un momento que se le cambia a uno el chip, ¿no? Y empieza a hablar en español, Sí. las emociones. Esa fue la experiencia. ¿Cómo fue la experiencia del parto? Sí, no, bueno, he tenido la suerte de tener 2 partos muy buenos, pero sí recuerdo que en el primero el miedo me atacó un poco, ¿no? Esto de que acá, bueno, que el trabajo de parto uno lo pasa en su casa, ¿no? Y que Sí. ya es como que, bueno, ahora sí, ya estás casi y vas al hospital. Y era como yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y todo esto que había aprendido en el yoga y que me encantaba, ya en ese momento no sabía cómo aplicarlo. Se te olvidó todo. Se me Te olvidó bloqueas, sí. y, Eso suele y pasar. fue como mucho miedo. Y creo que hoy, con el tiempo, ¿no? Lo veo y digo, wow, qué poco preparada que estaba, ¿no? O qué poco preparado estaba, bueno, mi cuerpo claramente estaba biológicamente preparado, ¿no? Pero que yo no estaba preparada mentalmente quizás para tener esa apertura, esa aceptación, ¿no? Mi segundo embarazo, la preparación fue más o menos la misma, solo que bueno, sí, que mi holandés ya era mejor, que yo ya sabía cómo era el sistema acá y Sí. demás, pero sí que en el momento ¿no? Desde la preparación del parto en sí, yo Ujú. me dejé llevar y dije, yo, si escucho mi cuerpo, lo que me pide, Conectaste con tu interior. conecto. Exactamente, conecté y por eso la vivencia fue totalmente distinta. Sí, claro que uno Yeah. pasa dolor, porque eso también es inevitable, Ujú. pero el proceso fue mucho más conectado conmigo misma y con mi cuerpo y con, bueno, le doy el espacio al bebé, ¿no? El tiempo. Y con el primero era como, por Dios, ¿cuándo va a terminar este dolor? No, Mm. ¿cómo hago? ¿Qué Sí, tengo que sí, hacer? es totalmente distinto. ¿No? Y, Como tratando un poco de forzar esa situación, ¿no? Em, eh, entonces, eso un poco, pero bueno, que los dos obviamente los viví con felicidad, con intensidad, ¿Y ¿no? cómo describes el primer segundo después de que nace el bebé? ¿Cómo lo describes? Cuando te lo traen, te lo ponen ahí en el pecho, Ay, ¿cómo fue? sí, ¿Cómo lo lo describes? describo como surreal, ¿no? Es como que parece como que, pero ¿cómo puede ser? Si era literalmente 10 minutos antes estabas ahí adentro, ¿no? Sí, haciéndote sentir con estos pujes, ¿no? Con estas contracciones, y ahora estás acá y es increíble ver cómo realmente es, al menos a mí, como es una persona, ¿no? Una personita tan Una, hermosa. ¿no? Sí. Y eso, es como, para mí fue como mágico, realmente, como, wow, qué poderosa es la naturaleza, ¿no? Sí, es un milagro, ¿eh? Es un milagro que Milagro, un milagro. Y bueno, claro, ¿no? Ese alivio, ¿no? De, ay, está todo bien, ¿no? El bebé. dedos, de está Exacto, bien, está respirando bien, exacto. sí, está Y completo cuando salen. Algunas sí, mamitas me dicen, yo tenía miedo porque yo quería ver que tuviera todos los deditos, sí, que los bracitos, que respirara, o sea, ujú, es como la naturaleza te hace como que a ver si está todo bien, ¿no? sí, Es la sí, preocupación que tiene la madre. Y sí. después del parto, como, porque lo tuviste el segundo lo tuviste en casa y el primero en el hospital, Ujú. ¿cómo fue,
¿cuándo te tenías que ir del hospital a la casa? ¿Cómo fueron los días después? Bueno, a ver, con el primero, como todo era nuevo, ¿no? Ujú. Y muchas cosas hicimos distintas con el segundo, porque dijimos, bueno, esto lo queremos y esto no. Recuerdo nos quedamos 2 días en el hospital porque, bueno, fue fin de semana, volvimos a casa y, y era como surreal, ¿no? Como llegar a casa y pero con un bebé y enseguida vino el Kramsorg, esta señora que viene y te ayuda, pero al mismo tiempo mi mamá estaba ahí con mi abuela y era como, bueno, venimos para esto, ¿no? Pero Ayudarte. necesitaba un poco de, ay, como que estaba aturdida, ¿no? De todo lo que había pasado. Creo que aturdida un poco también emocionalmente, hormonalmente, ¿no? Es como, esto el parto pasan tantas cosas tan rápido que uno necesita el tiempo, ¿no? Para asimilarlo. Por eso un poco esto el puerperio, ¿no? Que tan importante es. Pero, pero que bueno, yo entendía o veía todo como con el amor, ¿no? La gente quiere venir porque quiere ver al bebé desde el amor y quizás no lo veía más de esa manera que darle la importancia a yo necesito estar Ujú. tranquila, ¿no? Necesito el tiempo para mí. Eh, que sí conectaba con el bebé, pero era como el bebé lloraba y yo enseguida, ay, le está pasando algo, como que no estaba tan relajada, ¿no? Porque no sabía, no, Estabas aprendiendo, estabas... estaba Sí, aprendiendo, sí, sí. tal cual. Y la enfermera de maternidad, la Cramsor, ¿cómo fue ese contacto con ella? Sí. Bueno, la verdad es que con el primer embarazo tuvimos así un poco de mal, mala suerte, si se quiere. Yo no sabía cómo era esto. Mi marido me dijo, ay, sí, tenemos que llamar a una empresa y pum, 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 yo lo arreglo. Y lo Ujú. arregló, claro, muy bien, pero también muy eh, desde la vista del hombre, ¿no? De que tenemos que tener un cram y ya. De hecho, yo no quería porque dije, pero si mi mamá va a estar en mi casa, ¿para qué yo necesito una persona, no? Que venga y me Ujú. ayude. Eh, y bueno, como era una empresa y demás, tuvimos en una semana 3 personas distintas, Uf, 3 mujeres distintas. Y 2 mujeres fueron un amor, la última mujer fue horrible. Cada mujer nos decía algo distinto y a la tercera mujer le dijimos, bueno, ya, no te necesitamos más. Ya, vete a tu casa. Está habían muy bien. pasado muchas personas, sí. Sí. Y eso me ha enseñado para el segundo embarazo, y yo en el segundo embarazo ya estaba un poco más canchera, digamos, con todo esto del sistema, de cómo se manejaban las cosas acá. Otras amigas de acá también habían tenido bebés y demás, entonces yo ya sabía como, ah, no, esto del Cramsurg es algo re importante de organizar, que le tengo que dar atención, prioridad, y lo voy a organizar yo. Entonces ya con el segundo embarazo fuimos buscando, contratamos a alguien ¿no? particular. La señora fue increíble, entonces la tuvimos a ella toda la semana, fue mucho más llevadero, ¿no? Y otra experiencia para nosotros, para nuestros hijos. Más cómodo, sí, Más cómodo, ¿no? Porque uno sí. también crea una conexión, un vínculo con esa persona. Sobre todo para un primer embarazo, esto el Cramsorg es súper importante de arreglarlo correctamente, porque justamente por esto, porque si no, puede también jugarte en contra con las inseguridades propias y naturales que uno tiene como padres Exacto. listos. Y saber también qué es lo que puedes aceptar y no aceptar, ¿eh? Porque Ujú, tienes, eso es un contrato que haces con esta organización, ¿no? Entonces, ujú, si no te sientes cómoda en el momento que viene una enfermera de maternidad y te viene a, digamos, a tratar de una manera inadecuada, tienes todo el derecho de llamar a la organización y decir, no quiero esta persona, quiero otra persona, cámbiamela porque, ¿por qué? Porque los primeros días después del parto eres muy vulnerable como madre, ¿no? exacto. Entonces necesitas ese amor, ese apoyo, Ujú, esa seguridad, esa tranquilidad que te puede, que te brindan tu mamá y tu abuela o las personas que están a tu alrededor
y a personas que no tienen la posibilidad de traer la familia, por ejemplo. Entonces necesitan una enfermera de maternidad que las apoye, ¿no? Que las ayuden de una Sí, forma amorosa y no regañándolo o sí, sí, no tal cual. contradiciéndolo. Entonces, sí, eso es esencial de informar que tienen que, si no están contentos con la persona, que tienen que hacer el cambio. Y Ujú, eso sí, no, sí, eso se ve mucho. sí. Bueno, entonces eso sobre la experiencia, ¿no? De comienzo de la maternidad y también un poco de la necesidad, ¿no? De Ujú, informarse, arreglar eso bien y el sí. cambio, ¿no? Que tuviste del Ujú, con tu primer hijo y el segundo hijo, que te preparaste de una forma distinta, ¿no? sí, Eh, totalmente. eso les Bueno, pasa depende de la experiencia, ¿no? en base a la experiencia que ya tenías en Sí. el primero, hiciste cambios para el segundo. Entonces eso, para que te sintieras más relajada, más Ujú, tranquila ujú. en ese proceso. ¿Y qué necesidades viste, digamos, en base a la maternidad? Porque tus niños ahora están pequeños, pero en la maternidad reciente, digamos, el primer año, Ujú. eh, qué necesidades has visto hasta ahora? Creo que un poco esto, una de las grandes puntos o necesidades es esto de em, criamos solas, ¿no? Las mamás que nos venimos de afuera, y claro, que también puede haber mamás holandesas que, no sé, su familia vivan en la otra parte del país y demás, y sienten esta soledad, pero esto de, bueno, todo es muy lindo, la primera semana te acompaña el Kramsorg y el papá está en casa, y después volvemos a la vida normal y nos encontramos solas. Nos encontramos solas y nos encontramos criando por ahí en muchos momentos de manera distinta, ¿no? Al menos en mi casa nosotros hemos acordado, yo lo he hecho desde, incluso desde que estaba embarazada, lo hemos charlado con mi marido y dijimos, bueno, yo quiero criar a mis hijos con mi cultura, quiero que mis hijos aprendan mi idioma. Mis hijos han sido criados desde el momento cero en 3 idiomas y respetando las dos culturas, pero claro que hay momentos que uno lo puede hacer más fácil que otros, ¿no? Exacto, Eh, sí. y que uno se siente, bueno, en mi caso, nada, yo sola ahí hablando español o yo sola, bueno, tratando de solucionar situaciones en la manera que a mí me parecen. Y viene mi marido y es como, pero no, no, que acá no vamos a hacer eso, ¿no? Eh, Mm. y esto de un poco, por eso te decía, me parece súper importante esto de compartir, ¿no? Esto de tener una tribu en donde podamos hablar, desahogarnos, ¿no? Un poquito, pero, pero Aprender aprender entre también, nosotras. ¿sí? Aprender y tener otra, sí, otras opiniones, ¿no? No Ujú. estas opiniones que a veces que no queremos recibir, sino que estas opiniones cuando realmente las necesitamos. Cómo has combinado la maternidad y cómo combinaste la maternidad y el embarazo durante el trabajo? Ujú. Bueno, con mi primer hijo fue un poco también bisagra, ¿no? Porque, bueno, que yo tenía un trabajo full time y dije, bueno, creo que ahora es, ya antes de quedarme embarazada, como que dudaba en dejar ese trabajo y entonces, bueno, ya cuando terminé mi licencia dije, bueno, no voy a seguir con ese trabajo, lo dejé. Y, y, y entonces me puse a buscar otro trabajo, pero tengo que admitir que al menos en mí personalmente es una de las cosas que más me ha costado siendo madre, tratando de compaginar o de combinar esto de el trabajo con mis hijos, porque quiero ser una madre presente, quiero estar para ellos y bueno, también tener un trabajo a veces full time requiere otras, otras necesidades, otras formas de organizarse. Ujú. Eh, Desde que tuve mi primer hijo he empezado a trabajar part-time
en mi profesión. Ok. em, y bueno, y ahí combinando, ¿no? Como un poco de daycare y, y amigos y demás. Y ahora, después de mi segundo hijo, he decidido, bueno, no, que ahora realmente quiero dedicarme a ellos un poco más Se, y, y tener se otras te está. prioridades. Y he decidido dar un emprendimiento. ¿Se me está cortando? Sí. ¡Ay! Ah, ok. A ver, sigue A ver, hablando. ahí que sí. ¿Estás diciendo que un emprendimiento? Sí, he decidido, bueno, como empezar por mi cuenta para poder Ujú. tener un poco más de flexibilidad horaria. Sí, eh, y bueno, y combinar esto un poco también con la crianza de mis hijos, porque creo exacto. que, al menos yo creo que es importante, bueno, estar presentes, ¿no? Y un poco también esto, como te decía, uno también está criando sola, entonces tiene menos manos que ayuden en la Sí. diaria, ¿no? Y, ¿y qué consejos, para ya ir finalizando la entrevista, qué consejos le darías a futuras madres aquí en los Países Bajos que tengan el deseo de ser madres? ¿Qué consejo le darías? Em, bueno, les diría que es súper importante, sobre todo cuando, como nosotras, que, como digo, venimos, ¿no? De otra cultura, Ujú. de otras formas de vida también. Es también importante pensar o preguntarse, ¿no? Cuestionarse cómo queremos criar a nuestros hijos, en qué medida nosotros queremos involucrar, bueno, ya nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestra familia, eh, y cómo también queremos aceptar o llevar la crianza al modo holandés, por así decirlo, ¿no? Con estas prácticas. Y sí, claro que es posible. Yo creo que mientras uno más se dé el tiempo de escucharse las necesidades que uno tiene, ¿no? Como mujer, como madre, y darse el espacio para eso, darse el espacio para repreguntarse, replantearse cosas y también para conectar con otras mamás, porque creo que eso ayuda, es un gran apoyo emocional que nos Ujú. ayuda a ver. Todas las madres tenemos nuestras, el otro día leía en un libro que decía, todas las madres, ninguna madre sabe muy bien lo que está haciendo, simplemente que algunas madres lo disimulan más que otras, ¿no? Y es un poco eso, de que creo que el apoyo que encontremos en nuestros nuevos amigos acá, pero también en mamás que han vivido estas experiencias de manera similar, nos ayudan a vivir esta maternidad desde el embarazo hasta los primeros años, ¿no? De crianza de nuestros hijos de otra manera. Sí, Entonces, sí les aconsejaría esto de, sí, educarse, pero también educarse no solo, ¿no? Leyendo el libro y viendo el sistema, sino también buscar un poco de educación emocional, ¿no? Y abrirse a recibir esa ayuda emocional. ¿Qué tan importante es? sí, es muy bonito lo que dices. Es importantísimo también la parte de la salud mental perinatal. Que sea, eso empieza desde el embarazo, muchos cambios hormonales y muchos cambios emocionales, ¿no? Sí, Eh, entonces, porque también creo, desde un sí, comienzo ir educándose y también llenándose de herramientas para poder, eh, bueno, tener esa tranquilidad y esa seguridad que toda mamá necesita para poder criar a sus hijos, ¿no? sí, sí. Eh, y en base a eso, yo creo que es súper importante estas entrevistas, Ujú. porque nos estás contando también tu experiencia y todo tu conocimiento, cómo te fue, qué aprendiste, cómo el cambio del primer hijo al segundo hijo, que es muy valioso toda esta información para Ujú, las otras madres que en un futuro las quieran ujú, escuchar este video, ¿no? Este sí, audio. sí. Y también siempre tener presente em, que no somos las únicas, ¿no? Porque a veces cuando
cuando estamos en esa situación que no sabemos qué hacer o de estrés o justamente esto que decís de esta depresión postnatal, pensamos, uy, me pasará solamente a mí, ¿no? Es como estos temas que por ahí como que sí, todas nos educamos, pero no se habla de esto, ¿no? Y tan importante es hablarlo, porque hay un montón de otras madres ahí afuera que están Que pasando por la también, misma o que han pasado por la misma, ¿no? exacto, Y creo que también otro punto muy importante que esto nos ayuda es a evaluar nuestras exigencias, ¿no? Porque a veces venimos, y hablaba el otro día con una mamá también de latinoamericana, y digo, qué importante porque a veces es como estas exigencias que nos ponemos de tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y enseguida nos mm, comparamos con otras mamás, ¿no? Y que claro, que si ella mira, tiene 3 hijos y trabaja full time y la cómo no, competencia, ¿sí? competir, Entonces, creo que nos súper cuesta poder poner los ojos en lo que sí estamos logrando, en lo que sí estamos haciendo bien, ¿no? y en dónde, en qué nos sentimos también bien, y no Exacto. esforzarnos demasiadamente porque tenemos que tratar de darle esa tranquilidad también a nuestros hijos, ¿no? Y no Ujú, estar todo el sí, tiempo estresados para tener una vida distinta sí, o por creencias o por, yo qué sé, cosas exactamente. así. Bueno, Sí, sí. yo quiero ir finalizando ya esta entrevista. Te agradezco muchísimo que tu tiempo y tu Gracias a vos. experiencia, compartirla. Gracias a Bueno, vos por el espacio y gracias por crear esto, ¿no? Porque es importante también que, y como te dije, perdón por mi, por mi aspecto, pero creo que es importante también que lo compartas para que otras mamás que estén necesitando esta ayuda, eh, sí se animen a pedirla. O sí, quienes están, estas mamás que están embarazadas y que no uno, que es lo normal, uno a veces idealiza esto de la maternidad y que es muy bonito, ¿eh? Es muy gratificante y yo amo a mis hijos, pero también está bueno que mamás reales expongan este tipo de situaciones para, para hacer una maternidad real. Exactamente. exacto. Sí. Lindo, lindo como lo Gracias. dices.